literatura en Río Revuelto. ...34 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos en Río Revuelto y un poquito más tarde de lo habitual, pero como todos los jueves, estamos en nuestro espacio literario, en este caso, por supuesto, con María Silvia Biancardi. Hola María Silvia, buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Acá esperando el momento para la columna. Para la columna muy especial hoy, ¿no? Sí, porque bueno, otra vez, como ya nos viene pasando, es el contexto el que nos dice qué es lo que importa en el mundo literario para hablar en nuestra columna. Hago referencia... Y hoy, perdóname, te interrumpí, es el tema de Abelardo Castillo, que falleció. Claro, justamente, nada, es eso el tema que en el mundo literario del que estamos hablando, porque... Bueno, sí, a pesar de que Abelardo Castillo es una persona de mucha edad y que estaba enfermo, bueno, nos agarró como a todos de sorpresa. Pues es que me llamó la atención, no sé, al otro día los diarios de el miércoles, él falleció el martes, y el miércoles Sí. Tanto Clarín como La Nación pusieron algo así, algo similar, como lo retrataban como maestro de escritores. ¿Esto tiene alguna, es así? ¿Vos lo Sí. leés de la misma manera? Totalmente, porque a pesar de que, y después nos podemos meter en lo que es su vasta obra literaria y los múltiples géneros por los que pasó, hay algo muy importante en Abelardo Castillo, que es el haber sido formador en dos situaciones. Por un lado, en sus talleres literarios que dictó desde muy joven hasta hace unas semanas, que reunía a grupos de personas interesadas en escribir, no en ser escritores, sino en escribir, y esa diferencia es muy importante. No estaba buscando a aquellos que quieren vivir de la escritura, sino los que no pueden vivir sin la escritura. Muy bueno eso. Y bueno, y los reunía en el living de su casa justamente a trabajar sobre sus cuentos. Y por otro lado, la otra faceta como formador es aquella como de los primeros años, los años 60, que es el Abelardo Castillo en sus revistas literarias. ¿Algunas de ellas cuáles fueron? Bueno, hay dos, una que es el Escarabajo de Oro, que creo, si no más, estoy en dudas entre esa y Sur, que es una de las más prolíficas en el país, porque llegó a publicar unos 48 números de una revista cultural. Es un número muy grande, y una revista que en su esplendor llegaba a vender unos 5.000 ejemplares, cosa que hoy es bastante impensable. Y aparte porque no era una revista financiada por ningún gobierno, más bien todo lo contrario, sino que se autofinanciaba con sus miembros. Y que algo de eso contaba en la última edición de Rama Negra Silvia Iparraguirre, ¿no? Totalmente, porque bueno, Silvia Iparraguirre y Abelardo Castillo se conocen en el marco de esta revista, y refundan luego el Ornitorrinco, que es la siguiente revista literaria en la que funda Abelardo Castillo, y que es muy importante para nuestra historia argentina porque es un espacio de resistencia cultural muy fuerte en plena dictadura, una revista que se hace en el país, que fue, por ejemplo, la que se atrevió ya a principios de los años 80 a publicar por primera vez Declaraciones de Madres de Plaza de Mayo. O sea, una revista cultural, pero todo el tiempo tocando la sensibilidad de lo que pasaba en el país, siempre desde una posición que Abelardo Castillo nunca negó, una posición de izquierda, y como él se definía, sartriano, o sea, de una izquierda humanista, no la izquierda partidaria de la que él también se alejaba un poco. Pero bueno, en ese sentido, con las revistas culturales nosotros encontramos un legado de formación importantísimo, junto con esto que te decía de los talleres. Pero además de Sí. esto, además de ser un maestro, y además de promover la literatura y de difundirla y de editarla a través de sus revistas, era un escritor extraordinario. Extraordinario, exacto, esa es la palabra. Y te decía, recorrió múltiples géneros, pero a mí me gusta quedarme con una frase que una vez escuché decir a Silvia Iparraguirre, su señora, que decía que Abelardo Castillo lo que tiene es una cabeza de cuentista, porque los cuentos de Abelardo Castillo, ahí uno encuentra condensado, bueno, todo lo que uno necesita saber sobre el cuento. Porque ¿cómo sería eso? Bueno, es como que hay esta idea de que el cuento tiene que ser algo que esto también son palabras de Silvia, que decía, te tiene que dejar petrificado en la silla.
son cuentos breves, pero que encuentran algo que en ese mundo pequeño de no más de 3 carillas vos no podés parar de leer, que tienen eso, que es una idea que viene de Poe, de Quiroga y que Abelardo Castillo retoma, que es esta historia del cuento cerrado, un cuento que hasta las últimas 3 líneas vos no sabés cómo cierra y que las últimas 3 líneas te descolocan por completo. Por eso, final sorprendente. Y eso es algo que no es fácil de lograr, ¿eh? Podemos leer a muchos escritores, muchos cuentos, pero muy pocos me parece que tienen esta capacidad de Abelardo Castillo de pensar ese universo dentro de un cuento. Yo creo que, bueno, justamente Horacio Quiroga, Borges, tenían esa capacidad, pero Abelardo Castillo, pese a que también en otros géneros sobresale porque su obra es muy, muy interesante, para mí lo más importante, o sea, si uno quiere conocer a Abelardo Castillo porque hasta este momento no lo había leído, hay que empezar por sus cuentos, pues son maravillosos. ¿Es una literatura de qué tipo la de Abelardo Castillo? ¿Se puede encasillar en algún género, en algún lugar? Y yo no me atrevería tanto, pero, a ver, por ejemplo, hay una de sus recopilaciones de cuentos, se llaman como los mundos reales, y me parece que tiene un poco de eso, de historias que pueden suceder a la vuelta de tu casa, pero que sin embargo hay algo extraño o algo, bueno, que produce un extrañamiento o algo una tensión que se quiebra y que lo hace algo diferente. Mis preferidos, por ejemplo, porque bueno, son tantos que es difícil calificar así en general, pero hay una serie que se llama Los Cuentos Crueles, y justamente son historias crueles, pero una crueldad que no está exenta de ternura o de cierta justificación. Me parece que en ese juego que hace Abelardo de plantear lo cruel como algo interesante o que te hace pensar, me parece que hay algo de eso para definir sus cuentos. Pero te digo, así es muy difícil decir algo en general porque es mucho lo que ha escrito. ¿Es una literatura compleja en su trama o, digamos, viste que se suele decir que hay lectores como más sencillos, entre comillas, para leer, con una literatura un poco que va más con cierta velocidad, con cierta fluidez, y otros que por ahí son más entramados, que tienen cierta pereza? Sí. Bueno, no, justamente eso y es lo que parece más interesante de Abelardo, más allá de que las tramas pueden ser complejas, en sentido de que uno puede encontrar varias dimensiones en ese cuento, puede leer más allá, no hay cuento de Abelardo Castillo que no se lea con facilidad, y esto tiene que ver otra vez con su faceta como de formador de escritores, con algo que él siempre planteaba, de buscar una escritura llana. Él decía, bueno, para ser escritor lo primero que hay que dejar es de decir rostro en vez de cara, dejar de decir encender para decir prender, o sea, esta posibilidad de buscar en nuestro lenguaje cotidiano la capacidad de decir cosas y que no es necesario algo sofisticado y rebuscado para contar y para hacernos pensar. O sea que con lenguaje llano y más sencillo se puede hacer buena literatura, básicamente. Total, es más, esa es la buena literatura, creo que pensaría Abelardo Castillo, porque bueno, es a lo que él apeló, y hay una anécdota que anda, bueno, que circula mucho en estos días de cómo se formó él mismo como escritor, que bueno, viste que él pasó su infancia en San Pedro hasta los 18 años, dice que se acercó en un momento a un escritor de San Pedro que fue su gran formador, porque él apareció con su cuento extensísimo y con palabras muy complejas, y San Pedrino fue, bueno, ¿por qué usas viejecillo en vez de viejo? ¿Por qué sendero en lugar de camino? Que un Abelardo Castillo adolescente no tenía ninguna respuesta, solamente atinó a decirle, bueno, ese es mi estilo. Y bueno, este formador de Abelardo Castillo le dijo, bueno, no, para tener estilo primero hay que saber escribir. Bueno, y eso es lo que uno encuentra, me parece que así como él lo rescata en sus obras para formar escritores, me parece que es lo que después atraviesa un poco su
formación de otras y su escritura, esto de buscar en nuestro hablar cotidiano lo que queremos decir. No hablar simple no significa decir cosas simples, y eso es lo que él logra a veces con sus historias. Abelardo Castillo escribió novelas, escribió cuentos, teatro, ensayos. Imagínate a alguien que no lo conoce, no ha leído nada, ¿por dónde empezaría? Intuyo por los cuentos, ¿no? ¿Opinás vos? Totalmente, sí, porque justamente porque son estos cuentos cerrados, fáciles de leer, porque dicen mucho, pero sí, después no hay que olvidarse de sus novelas, como El Evangelio según Van Houten, que es una novela interesantísima, Hermoso. o bueno, al que le interesa, yo sé que es más difícil a veces encarar la lectura de obras de teatro, pero tiene muchas y muy buenas. Rescato a Israfel, que es una que ganó el primer premio de la UNESCO, creo que fue, no recuerdo en qué año. Y lo estoy leyendo en este momento en internet y es efectivamente el primer premio internacional de la UNESCO. Ahí está, bueno, gracias por el dato. Y bueno, también para los que nos gusta indagar en los escritores y en sus vidas, más allá de su obra, lo último que él estuvo publicando fueron sus diarios. Incluso pues se publicó una primera parte y se estaba trabajando en una segunda parte de sus diarios, que bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero bueno, él fue publicando las notas que fue tomando. Parece que era una persona de escribir diarios cotidianamente, y bueno, publicó esta primera parte hace unos 2 o 3 años, no recuerdo bien. Y bueno, hay toda una segunda parte sobre que él iba a publicar pronto. Son libros que en general se consiguen, digo, porque es un escritor reconocidísimo. Bueno, ahora seguramente va a aumentar un poquito el precio, pero también se van a conseguir más fácil, imagino. Se van a conseguir fácil, se consiguen en general. Lo cierto es que no son libros accesibles a todos los bolsillos. Por eso me parece importante también apuntar a rastrear en las bibliotecas cercanas, a ver qué se puede encontrar, porque bueno, sí, son libros de editoriales grandes que no suelen ser de precios módicos, pero Última, sí. Te hago la última, así te libero, que escucha un perro por ahí atrás. Sí, tengo que ver, estoy rodeada. ¿Cuál es el legado entonces de Abelardo Castillo? Yo creo que, está bueno eso, porque yo pensaba en estos días, se nos va un gran escritor y un gran formador de escritores. Así como en el último tiempo, bueno, nos pasó con Piglia, con Laiseca, con Andrés Rivera, y toda una generación de escritores que va dejando lugar y aparecen muchos nuevos narradores. La literatura argentina no termina en Borges y en Cortázar, ni en estos que te nombraba recién, sino que aparecen muchos nuevos, y muchos de esos nuevos pasaron por los talleres de Abelardo Castillo. Pienso ahora, por ejemplo, en una escritora que él siempre mencionaba y que alguna vez hablamos en la columna, que es Samantha Schweblin. Sí. O sea, estos que rondan los 40 años, que es toda una nueva generación de escritores que me parece que todos ellos se nutrieron de una forma u otra de Abelardo Castillo, y que entonces su legado está en su obra, sí, pero también en estos nuevos escritores que lo toman como referente, y que me parece importante que empecemos a rastrearlos también y a ver qué hay en ellos de todo esto que se pudo aprender de estos grandes que nos van dejando. María Silvia, muchas gracias. ¿Tenemos novedad de la nueva Rama Negra, no? La nueva revista Rama Negra está en proceso, y también una antología de autores juninenses que, si querés, en estos días te comento, pues estamos trabajando arduamente en que vea la luz pronto. Así que ya te voy a contar. Lo dejamos para la semana próxima o para cuando vos quieras. Este es tu espacio y lo manejas como quieras. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Chao. María Silvia Biancardi, nuestra especialista en materia de literatura.